Bronco La Loca presenta. Le agradezco mucho a la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, que nos atienda. ¿Qué tal, senadora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Gregorio, y a tu auditorio. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues horas decisivas, ¿no? Para la definición de este plan B de la reforma electoral. Sabemos que será mañana un día clave ahí en el Senado de la República y está pues algo parecido a la estira y afloja hoy en el Senado de la República, senadora. Pues mira, yo te diría más bien, Gregorio, que está muy claro. Morena y sus aliados oficialistas van a votar el plan B y van a con ello darle un golpe y debilitar a nuestro sistema democrático. La oposición, el bloque opositor, todos vamos a votar en contra de este intento por seguir debilitando a la autoridad electoral, por modificar el sistema para darle ventajas al partido del gobierno sobre el resto de los partidos políticos y la competencia electoral, y vamos a llegar y agotar todos los recursos que tenemos a la mano, desde el uso de la tribuna, señalar sus ilegalidades en el procedimiento, la incongruencia de varios de los senadores del oficialismo en su lucha histórica por lograr una democracia madura en nuestro país. Y vamos a dar los argumentos con la razón, con la Constitución y con la ley en la mano. Pero pues ellos tienen la mayoría simple que se necesita para aprobarla y seguramente lo harán porque han demostrado que siguen solamente consignas y no descargan su responsabilidad como legisladores pensando en el país ni en los ciudadanos. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, pues estamos listos para entrarle al debate, para defender a los ciudadanos. Hoy recibimos inclusive una representación ciudadana de Unidos, que nos hicieron pues el planteamiento, primero el reconocimiento a los senadores de oposición que nos hemos manifestado y nos mantenemos firmes en el rechazo a este plan B, y luego pues el compromiso mutuo de agotar todos los recursos ante, no solo en el Senado, sino en los tribunales y la Suprema Corte, y convocar a la ciudadanía, Gregorio, a que vigile a los senadores de Morena y de sus aliados a ver cómo votan, a ver si son congruentes en la defensa de la Constitución y de la democracia, o van a darle este golpe y van a traicionar con su voto el Pacto Democrático de México. Usted ha hecho referencia a Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, advirtiendo que tiene que definirse. ¿A qué se refería específicamente, senadora? Pues mira, el senador Monreal en días pasados fue muy claro en decir que la minuta de los diputados tiene muchas inconstitucionalidades y representaría un retroceso democrático. Vamos a ver si con su voto es consecuente con estos dichos. Él ha manifestado que planteó algunas inconstitucionalidades y que en su grupo parlamentario y con el gobierno se le aceptaron algunas modificaciones. Estas modificaciones son las que están en el dictamen que se votaron ayer en comisiones por la mayoría oficialista, pero no son todas las que planteó el senador Monreal. Ahora te aclaro, el senador Monreal solo lo ha platicado con su bancada y sus aliados y con el gobierno, no con la oposición. Es decir, ha mantenido esta línea que mantiene Morena en esta reforma de excluir a la pluralidad política y a los partidos de oposición de la discusión de las reglas electorales, cosa que nunca habíamos visto en el país. Es una reforma que se hizo en el gobierno desde el poder, para consolidar a su partido como partido hegemónico y para debilitar al INE en detrimento de la competencia electoral, de la equidad en la contienda y, lo que es más grave, de que los ciudadanos podamos tener un sistema electoral confiable, que sepamos que funciona adecuadamente, porque debilitando al INE pues van a comprometer mucho la organización de las elecciones y funciones tan elementales como cuidar el padrón electoral o poder expedir credenciales o que se instalen casillas en todo el territorio nacional. Entonces, es una forma nunca vista que constituye una regresión autoritaria y que le va a dar un golpe definitivamente a nuestra democracia. Por eso decimos que es una traición al pacto democrático, y quienes se dicen demócratas, pues queremos ver que lo acrediten con su voto en contra. Senadora, a ver, refiriéndonos a lo que
dijo el presidente. O sea, si el plan B de la reforma electoral es inconstitucional, que vayan a la Suprema Corte. Lo dijo el presidente López Obrador. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Y sabemos que esta tarde las bancadas en el Senado están negociando modificar precisamente esas inconstitucionalidades del plan B electoral para evitar que la Suprema Corte la pueda echar abajo. Es un tanto técnico esto, es decir, ¿a qué se refiere el presidente y en qué consiste esta negociación que están ustedes realizando en torno a las inconstitucionalidades del plan B del presidente? Sí, con toda claridad te lo digo, el dictamen que se votó en comisiones ayer por la mayoría, que contiene algunas modificaciones que el senador Monreal planteó a su propia mayoría, es decir, no a la oposición, solventa algunas inconstitucionalidades, pero no todas. Y hoy, para que lo sepa el auditorio, no hay una negociación entre Morena y los partidos de oposición en el Senado. Ninguna negociación, no ha habido diálogo, ni negociación, ni voluntad de construir consensos con la oposición. Si hay negociación es solamente entre Morena y el gobierno para definir entre ellos solos qué se le modifica o no a los dictámenes. Con la oposición hay cero diálogo y cero negociación. Sería, y muy probablemente sea, la primera vez en México que no se negocia una reforma electoral, que se construye en el gobierno y que se vota solamente con los votos del partido en el gobierno y sus aliados, aislando y excluyendo a la oposición. No hay ninguna negociación entre la oposición y Morena para modificar los dictámenes. Esto es una negociación de Morena con el gobierno para ellos solos determinar qué tanto se puede modificar o no lo que es una reforma, pues, no solo inconstitucional, sino antidemocrática. Y por último le preguntaría, senador, entonces, ¿cuál es el plan B del plan B en el caso de ustedes como bloque de contención? Pues mira, solamente antes de responderte, aclarar una cosa, las negociaciones de Morena con el gobierno y de Morena con sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo, a quienes en los diputados les dieron pues un premio por acompañar esta reforma que es inconstitucional y que tiene que ver con que puedan permanecer como partidos políticos aunque no logren el porcentaje que la Constitución establece de votación para ser reconocidos como partidos. Esto es lo que están negociando, si se mantiene o no en el dictamen que mañana irá a pleno en el Senado. Entonces la negociación es entre ellos y solo entre ellos para ver si les dan su propina a sus aliados. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, desde luego al interior del Senado hacer valer pues lo que tenemos a nuestro alcance, que son impugnar la legalidad en el procedimiento, el respeto a nuestras normas internas en el procedimiento, porque se saltaron, como acostumbran, todas las normas en términos de los plazos para convocar, de darnos a conocer el dictamen, de sesionar con quórum ilegalmente. No lo hicieron solos, y esto pues lo vamos a argumentar mañana. Sin embargo, también es importante que la opinión pública sepa que tienen los votos ellos solos para poder pasar por encima de estas argumentaciones y llevarlo a discusión al Pleno. Si se lleva a discusión al Pleno, pues haremos votos particulares, vamos a reservar prácticamente todos los artículos de las minutas y de los dictámenes para acreditar ante la opinión pública no solo las ilegalidades, las inconstitucionalidades y el golpe a la democracia, sino que estamos firmes, todos los opositores, dando la pelea por los ciudadanos y por nuestra democracia. Después de eso, si se aprueba con su mayoría simple, como es previsible, acudiremos a la Corte y a los tribunales a defender nuestra democracia y a defender la Constitución. Entonces todavía no acaba este tema. Sí. Y sí hacemos un llamado y un exhorto a la ciudadanía a que acudan y también vigilen a los senadores de Morena, porque son ellos los que tienen la llave para ver si prosigue o no este golpe a nuestra democracia, y luego, en su caso,
que también nos ayuden, como haremos nosotros, acudiendo a la Corte, a que la Corte pueda resolver con rapidez este tema y dejar sin efectos lo que seguramente serán muchos artículos inconstitucionales, porque así están planteados y porque vemos a Morena muy empecinado en generar condiciones de ventaja indebida para sus candidatos y su partido político. La verdad es que esta es una reforma pues para consolidarse en el poder y generar ventajas indebidas, debilitando al árbitro y excluyendo a la oposición de las condiciones de equidad en la competencia electoral. Bien. Pues que nos ha costado mucho trabajo construir. En un día quieren acabar con lo que se ha construido en 40 años en términos democráticos. Esto pues es una traición de verdad a la democracia y a la lucha histórica de los mexicanos por tener un sistema confiable y por tener y vivir en un país pues de derechos y libertades democráticas. Senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte e integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por explicarnos la situación actual y pues el más probable de los escenarios para las próximas horas y los próximos días. Pues ahí vamos a seguir dando la pelea con los ciudadanos que somos la mayoría, que queremos un México democrático y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que Morena y sus aliados consoliden este golpe a la democracia. Gusto en saludarla y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Gracias. Bien, muchas gracias. La senadora Claudia Ruiz Massieu esta tarde con nosotros en el espacio de Joaquín López Dóriga. Con la Loca presentó